Seguimos, amigas y amigos, compartiendo con ustedes. Así estamos hoy en un programa muy especial hablando de diversidad, de lo que es este mes de la diversidad. Le damos la bienvenida, ahora sí formalmente, a Macarena Suárez. Bienvenida. Estaba esperando allí para poder ingresar en pantalla y ahora va a ir el cambio de cámaras cuando hablemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad? Y cuando hablamos de diversidad hablamos de todos y de todas en realidad, porque la diversidad, si bien surge de unos movimientos, que es lo que explicabas al principio, que arrancó como siendo esto de una marcha gay, pero hoy la diversidad implica muchas cuestiones que no solo van a lo ámbito de lo que es la orientación sexual de una persona o lo que es la identidad de género de una persona, sino entendemos que diversos somos todos y todas. Claro, este tema, y lo hablamos un poco antes de salir al aire hoy, es romper con estructuras culturales que vienen desde hace muchísimos años. Todos fuimos formados de alguna manera, bajo determinada orientación cultural, histórica, el contexto de nuestra familia, ¿no? Generacionalmente. ¿Y cómo se hace para tratar de instalar estos temas, discutirlos en serio, sin prejuicios, que es lo más difícil, sin preconceptos o ideas establecidas? ¿Cómo lo ven ustedes que están en la acción directa de todo esto? Desde donde quieran, por ejemplo, desde el liceo. En el ámbito estudiantil, nosotros sentimos que la movida es parte de los estudiantes, porque justamente eso, hay una sociedad que es muy conservadora con algunos temas que si se tocan, saltan. Nosotros creemos que el cambio comienza justamente por los jóvenes. Por eso es que nosotros hacemos las actividades y todo como para poder resaltar eso, ese cambio, por llegar a hacerlo. Aparte es mucho más fácil que nosotros abramos la cabeza, aunque suene discriminatorio. Es mucho más fácil y... ¿Qué te facilita más? Que nosotros estamos en pleno crecimiento y nosotros a esta edad nos cuestionamos un montón de cosas. Entonces, como por más que nosotros no vivimos toda nuestra vida con cierta cultura. A mí me pasa que conozco mucha gente mayor que vivió toda su vida con cierta cultura, entonces como que se niega a todo lo que es diversidad y a todo lo que es todas las marchas y las movidas y los derechos por los que luchan muchas personas. ¿Y cómo lo viven ustedes en la interna? ¿Hay jóvenes con estructuras? Sí. Total. O sea, hay jóvenes que se rehúsan a lo que es el mismo gremio, que no apoyan el movimiento. O sea, nosotros desde el comienzo sabíamos que íbamos a encontrar personas así, pero seguimos. En todos lados vas a encontrar personas que te apoyen y personas que te van a tirar para atrás, y en el liceo no es la excepción. ¿Cuál es la ventaja de poder entender todo esta diversidad que nos rodea? Y podemos entender más o menos las luchas sociales y por qué se hacen, ¿no? Es más, mejorar, un cambio en la sociedad. El ser empáticos también. Claro. Porque hoy es por ellos o incluso por nosotros, porque dentro del gremio también, y mañana puede ser por nosotros, por otras diferencias, el hecho que nosotros luchemos. Otros aspectos, claro. que ustedes lleven adelante. ¿Cómo se hace, Brian, para exponer este tema públicamente, más allá de esta mesa que hoy estamos integrando? Es la cotidiana, es la diaria, en el día a día. Sí, bueno, sin duda que no es un trabajo fácil, pero es un trabajo que en realidad siempre existió, porque las reivindicaciones a lo largo de la historia siempre se fueron dando cuando se habla de esto de cambiar de un paradigma conceptual a otro paradigma conceptual. Primero fue, por ejemplo, antes de la lucha de la comunidad LGBT, por ejemplo, se dio la lucha de las mujeres, la reivindicación de lo que es ser mujer, se dio la lucha de las personas afrodescendientes, y en este momento tan importante se está nombrando mucho lo que es el colectivo LGBT, porque quien está teniendo una reivindicación dentro de estos colectivos son las personas trans, que se están haciendo escuchar y se están movilizando y están luchando a la par como debió ser siempre, pero muchas veces estas personas fueron reprimidas. Entonces, como que ahora hay como una mejor unificación de lo que es el colectivo, y el trabajo del día a día en la calle sigue siendo complicado, pero sin dudas que es mucho más fácil de cómo eran nuestros compañeros que estaban militando 10 años antes, 20 años antes. Ahora
es mucho más fácil, pero sin duda que seguimos teniendo como estas adversidades y estas trancas. ¿Y de dónde vienen las trancas? Y las trancas ¿Hay vienen... hay un sector específico de la sociedad o te tiran de distintos lados? Es decir, no sabes de dónde es que viene realmente. Sí, sin dudas que te tiran de muchos lados porque el conservadurismo existe aún en el 2018, en sí en el sistema en el que vivimos, el patriarcado también. Estas son barreras para nosotros y resistencias que nos ponen trabas todo el tiempo, y lo que nosotros intentamos no es ir de frente hacia estas personas, sino explicarles a estas personas por qué nosotros hacemos estas cosas. Ahora, es medio jodido, tratando de utilizar términos que se entiendan, tener que explicarle a otro que uno es un ser humano, igual que el otro que no está de acuerdo, es decir, que no es un bicho raro, pero eso pasa eso en la cotidiana. Sí, O sí. los ven de repente, no sé, a los estudiantes dicen, pero ustedes, ¿por qué están haciendo esto? No, sí, total. Es chocante encontrar esas opiniones que como que no entendés por qué las dicen si es obvio que están contra los derechos, contra las personas, por ejemplo. Y te dicen Claro. que tenés alguna enfermedad o que estás mal en la cabeza. ¿Siguen diciendo Y eso? que sí. Sí, es total. Hay gente de nuestra edad, hay gente que está muy avanzada en nuestra edad en el tema, y hay gente muy retrógrada aún. Yo creo que más que nada va en la familia, en cómo te educan, pero sí hay gente muy estructurada que vos decís, no sé, mi profesora de tal materia abrió la cabeza que tiene un montón de años y vos no, o sea, Claro. no sé, es como estás más cerca de toda esta gente, debería ser más fácil, pero no. Sí, o sea, por suerte es una minoría de los estudiantes, eso quiero resaltarlo. Pero en algo notorio es el lenguaje inclusivo, por ejemplo, que es el lenguaje, por ejemplo, usar una E en algunas palabras, que nosotros sentimos que cuando usamos una A o una O se discriminan a otro tipo de colectivos. Y eso por el tema de los estudiantes es un tema que no es aceptado, creo que es uno de los que más rechazan incluso. Ahora, eso también, por lo que yo escucho y lo que también intercambio con otras personas, es como que algunos se quiere cambiar el lenguaje. ¿Se quiere cambiar el lenguaje o se quiere generar conciencia de la necesidad de estar todos integrados? Generar conciencia. Totalmente, o sea, todos somos parte de es eso. una El lenguaje especie lo de- cambiamos todos. Claro. Todo el tiempo estamos cambiando el lenguaje. Vos ves, o sea, la Real Academia Española, si vas a eso, o sea, hay palabras agregadas que son palabras que utilicemos nosotros. Entonces, si el lenguaje lo creamos nosotros, ¿por qué no poner una E? O sea, que te molesta. Hay tantas palabras que usamos nosotros los jóvenes, como, no sé, para abreviar o cosas así, y se quejan por poner eso que realmente es importante, o sea, es por una buena causa, para, como vos decías, generar conciencia. No sé. ¿Cómo usted había dicho, me lo anoté por acá para poder aclararlo, porque se nombra LGBTIQ, es hasta donde llegué Sí. de lo último. No, una vez se lo toma, pero se van agregando. Quiere decir que se va ampliando también el rango de lo que es la diversidad. ¿Me podés explicar un poco en qué consiste cada una de estas letras? Sí, claro. Bueno, empieza con la L, que son las personas mujeres lesbianas, que tienen una orientación sexual lesbiana, una mujer que le gusta a otra mujer. Después sigue por la G, que es como lo contrario, el hombre que le gusta al varón que le gusta el varón, perdón, es una persona gay. Después ahí sí viene como más complicado, que es el bisexual, la persona bisexual, o la mujer bisexual, el hombre bisexual es el que le gusta a las mujeres y los varones a la misma vez, o no. Bueno, después está la T, que es como una triple T en realidad, porque la T lo que busca es no dejar nadie afuera. Entonces la T significa travesti, transexual y transgénero, que es como una diferencia que está bueno siempre hacerla, porque no es lo mismo hablar de una persona trans, de una persona transgénero, que de una persona travesti, que de una persona transexual. Después la I son las personas intersexuales, que como lo dice la palabra, pueden convivir con dos sexos a la vez. Y las personas, por último, la Q son las personas queer, que estas personas son las que no se sienten identificadas con ningún género. Todo eso existe, o existió siempre, ahora se va identificando.
Sin duda, esto no es un modismo, esto existió toda la vida, lo único que ahora se está como ampliando los horizontes porque se le está dando voz a estas personas, pero toda la vida existieron, no es un modismo. ¿Cómo le llega, por ejemplo, porque le ha llegado, dice, quieren que todos seamos homosexuales, o quieren que todos sean travestis, o quieren que todos sean trans, o quieren que todos sean... Es así, es como cuando... lo habrán escuchado. Sí, sin duda. ¿Cómo lo ven ustedes que están de este otro lado tratando de hacer el trabajo de que se entienda lo contrario? Y para que se entienda eso tenemos que partir de la base de que una persona que se encuentra digamos que se identifica con algunas de estas siglas, no tiene los mismos derechos muchas veces y no tiene muchas veces las mismas oportunidades que una persona heterosexual. ¿Cómo es eso? A ver, porque se habla de discriminación, por ejemplo, desde el punto de vista del trabajo. Sí, desde el punto de vista del trabajo, punto de vista de la salud, de la educación social, de muchos ámbitos. ¿En la familia? En la familia, sin Mucho duda. más. ¿Es el primer lugar que más pega? Sin duda. ¿Cómo han vivido esto? Es decir, en base a lo que han recogido, hablando. Y sí, pasa que muchas veces las personas, o sea, al sentirse discriminadas por una sociedad de no poder ser uno mismo, se sienten apartadas y muchas veces con lo que son. Y yo qué sé, las familias, por ejemplo, las personas transgénero o transexuales, que a los 16, 17 años la gran mayoría son expulsadas. Él te puede dar la cifra más claramente que yo. A mí me llamó la atención un dato, que la gran mayoría de los transexuales mueren muy jóvenes. Sí, la expectativa de vida es de 35 años. Sí, sin dudas. Es muy fuerte ese dato. Hace 4 días se murió una compañera de lucha, una militante trans, por vivir en situaciones insalubres. Sí, la expectativa de vida de las personas trans es de 35 años en Latinoamérica, no solo en Uruguay, en Latinoamérica. En cuanto a una persona que no es trans, es de 80 años. Sí. ¿Y qué es lo que hay en este caso? Hay desprotección por parte del Estado, más allá de las familias, que evidentemente ha quedado claro, es la primera que generalmente abandona a quien tiene esa orientación, quien es trans. El Estado da respuestas suficientes. Y por el momento no, pero lo que estamos buscando es que sí, con este proyecto de ley integral para personas trans. Pero sí, el 80%, esto es un dato tipo que visualizamos después de que salió el primer censo de personas trans que se hizo a través del Ministerio de Desarrollo Social. El 80% de la población trans son pobres, el 80%. Y que no llegan a un trabajo formal, que no llegan a poder desarrollarse en lo que es los ámbitos educativos, porque son expulsadas también de estos lugares, no consiguen trabajo. Son un cúmulo de cosas que le pasan a esta población por solo tener esta identidad de género, y lo que busca el proyecto de ley integral para personas trans es cómo hacer esta reivindicación de los derechos de estas personas, porque son totalmente vulneradas y son totalmente discriminadas. ¿Sigue pasando que se reprime de otra manera? Yo recuerdo, porque se habla también dentro de la ley, hay una reparación para quienes fueron violentadas en la época de la dictadura. Se hablaba, yo no recuerdo, fue una entrevista a quien que mencionaba, alguien del MIDES, que mencionaba que en el año 76 el jefe de policía de Montevideo había dicho que iban a terminar con el comunismo y con los homosexuales. Sí, sin dudas. Eso es algo que pasó, y que lamentablemente las personas trans que pasaron ese momento de la dictadura son muy pocas, porque muchas murieron, otras por la situación esta de vulnerabilidad que viven ya no están más, y bueno, las que quedan ahora son muy pocas, pero es cierto que sí, que existió eso, y que uno de los artículos, el artículo 7 del proyecto de ley integral para personas trans, lo que busca es esto de una reparación económica histórica
para las personas que fueron víctimas de violencia ejercida por el Estado en el tiempo de la dictadura, y que lo más curioso de todo esto es que este régimen reparatorio, la reparación histórica, ya existe para las personas que fueron violentadas en la época de la dictadura, pero no existe para las personas trans. O sea, se siguió vulnerando, o sea, se siguió discriminando todo el tiempo, y ahora estamos buscando que se apruebe esto porque lo entendemos como muy necesario. Bien, ya vamos a profundizar sobre este tema de la ley, esta campaña de recolección de firmas que también se está haciendo, a la cual se ha sumado el CEIMO, el Centro de Estudiantes del IMO, y eso lo vamos a hablar en instantes.